lleve un poquito más rápido y un PowerPoint que nos lleve un poquito más rápido. Si a alguno le interesara, se los puedo enviar después a Arturo y que se los haga llegar o el camino que sea más fácil. No hay problema. Vamos a compartir pantalla porque eso me ayuda a mí a estar ordenado y a ustedes a ir viendo también en imagen lo que vaya conversando. Entonces la temática es una aproximación al Evangelio según San Marcos en estos 2 días. Quiero partir con una afirmación general sobre el proceso histórico del Nuevo Testamento. Quizás esto es conocido, pero me parece bueno recordarlo, porque hay gente que no lo conoce y se desconcierta mucho. En el Nuevo Testamento tenemos las siguientes etapas, con cronología. Primero, el ministerio público de Jesús, probablemente en los años 27 a 30. Se suele decir tradicionalmente del 30 al 33, parece ser un poco antes. Luego la vida de las primeras comunidades cristianas y la misión de San Pablo, fundando comunidades. Las comunidades del 30 al 60 más o menos son creativas y la misión de Pablo se desarrolla entre el 45 y el 64. En un tercer lugar, tenemos una consolidación de la tradición cristiana y de la memoria de Jesús, porque van comenzando a desaparecer los testigos presenciales. Y estos son los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, en las fechas que ahí están propuestas. Y finalmente viene la tradición juánica, que es una síntesis nueva de la fe y llevada a cabo desde la cultura helenística. El Evangelio de Juan se escribe en el mundo griego y se escribe pensándolo, imaginándolo desde el griego. Entonces el orden del Nuevo Testamento es Jesús, Pablo, los sinópticos y Juan. Es decir, cuando se escribe Marcos, que vamos a trabajar hoy día, Pablo probablemente ya ha muerto. Y está todas las cartas paulinas previas a Marcos. Los otros evangelios son posteriores. Un poquito más entrando en la etapa precisa de los evangelios. Al desaparecer los grandes apóstoles, la iglesia inicia un trabajo de recopilación de las tradiciones sobre Jesús. Van desapareciendo los testigos y hay que recoger la tradición. Marcos, el primer evangelio, escrito después de la muerte de Pedro y de Pablo, vamos a ver eso de inmediato, y antes de la destrucción de Jerusalén, escrito probablemente en la comunidad de Roma. Todo apunta hacia allá. Vamos a ver esta cosa con detalle. El segundo evangelio, Mateo, escrito hacia los años 70-80, escrito en una comunidad de cultura judeo-cristiana, es decir, de cristianos provenientes del judaísmo, probablemente en Antioquía, sur de Turquía actual, límite con el Líbano, por el costado ahí de Palestina hacia arriba, a llegar a casi al ángulo del mar Mediterráneo. Y tercer evangelio sinóptico, hecho Lucas, escrito hacia 75-85, pero escrito desde las comunidades pagano-cristianas, es decir, de comunidades formadas por paganos, no por judíos, que han conocido un cristianismo cercano a la onda de Pablo. Es difícil decir dónde se escribió Lucas, porque Lucas es un viajero, un misionero. Lo propio de un viajero es que probablemente ha escrito en muchos lugares. Es un tema muy debatido que no vale la pena entrar acá, porque estamos en cosas más sobre Marcos. Estas dos imágenes valgan como introducción global al problema del Nuevo Testamento. Entramos más directamente al Evangelio de Marcos. Quiero plantearle las siguientes cosas. Hoy día, los antecedentes generales. Autor, tipo de relación de Marcos con otros personajes, fecha, lugar, estilo, posibles colecciones premarcanas si no alcanza el tiempo, y un problemita sobre el final de Marcos. Y el día de mañana la estructura de Marcos, la ubicación del problema y la propuesta de una estructura global con su valor teológico. Eso para que nos quede ordenado lo que vamos a trabajar. Autor. Aquí hay un dato tradicional de un autor muy desconocido del público común,
pero muy fundamental para la historia de la Iglesia, que se llama Papías de Hierápolis, que se presenta como historiador y escribe hacia el año 130, es decir, es una segunda generación o tercera de cristianos. Dice también el anciano, que a veces se identifica con el apóstol Juan, o a veces con un presbítero, un anciano antiguo que él conoce. También decía lo siguiente: Marcos fue intérprete de Pedro, según se acordaba, escribió con exactitud, aunque no con orden, los dichos y hechos del Señor. Esto es lo que decía el anciano, es el dato tradicional, que Marcos fue intérprete de Pedro. El texto griego dice hermeneuta de Pedro, hermeneutés. Y según se acordaba, no sabemos según se acordaba Pedro, según se acordaba Marcos, escribió con exactitud, pero sin orden, lo que Jesús dijo y enseñó. Pero continúa la Papías de Hierápolis, ahora como opinión de él. Él, Marcos, personalmente no había oído al Señor ni le había seguido, y que posteriormente, como ya dije, siguió a Pedro, quien daba su enseñanza según las necesidades, pero no como quien compone un relato ordenado de las palabras del Señor. Así pues, en nada faltó Marcos, poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir nada de lo que había oído y no poner nada falso en ello. Datos importantes de Papías: Marcos no fue discípulo del Señor, sino que fue discípulo de Pedro. Y Pedro enseñaba según las necesidades de la gente. No enseñaba con un relato ordenado, porque nadie habla ordenadamente como un libro. Sino que según necesitaba, y eso fue copiando por escrito Marcos. Hay un tema un poquito apologético también. Marcos no tuvo interés de omitir cosas ni poner cosas falsas. Es decir, alguien ha dicho que Marcos es incompleto o que Marcos ha falseado. Y Papías lo defiende. Este es el primer testimonio claro que tenemos de la tradición. Y segundo testimonio es de un padre de la iglesia muy importante, Ireneo de León, que muere hacia el 202, que dice: después de la muerte de estos, de Pedro y de Pablo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito las cosas que habían sido anunciadas por Pedro. Es decir, Ireneo dice que se escribió después de la muerte de Pedro y de Pablo, que fue intérprete hermeneutés de Pedro, discípulo de Pedro, y que nos transmitió las cosas que Pedro enseñaba. ¿Qué significa que ha sido intérprete de Pedro? Puede significar que Pedro no sabía griego y Marcos lo interpretaba en griego, lo traducía al griego. Puede ser que Marcos era el guardián de la tradición de Pedro, el intérprete como el custodio de su recuerdo, de su memoria. U otras alternativas más. Y un dato mucho más tardío y poco verosímil, pero se los doy porque es importante, es que Marcos habría sido obispo de Alejandría y por lo tanto cabeza fundador de la iglesia copta. La iglesia de Egipto actual, la iglesia copta, se entiende como heredera de Marcos, así como la de Roma se entiende heredera de Pedro. Este es un dato muy tradicional y muy poco verosímil. De Alejandría, los venecianos se llevaron el cuerpo de Marcos y lo tienen sepultado en la Basílica de San Marcos en Venecia. Pero eso estamos ya en una cosa un poco mítica. Los datos de Papías y Ireneo son bastante firmes históricamente. ¿Qué sabemos por el Nuevo Testamento de este autor? Que se llamaba Juan Marcos. Juan es un nombre tradicional hebraico, un nombre venerable, y Marcos es un nombre latino, un nombre común. La mitad de los romanos se llamaban Marcos, hasta el día de hoy. Yo, un poco haciendo broma, digo que Juan es un nombre venerable, como llamarse Hermenegildo hoy día. Un nombre antiguo, tradicional, pero un poco raro. Y Marcos es como decirle Johnny.
y que al Hermenegildo le dicen Johnny. Esa es la idea de Juan Marco. Su madre se llama María, es viuda, vive en una casa de 2 pisos en Jerusalén, y tiene una sirviente de nombre ya en griego. Esta casa sirve de lugar de encuentro para la comunidad cristiana de Jerusalén. Allí se dirige Pedro una vez que es liberado de la prisión, nos cuenta Hechos los Apóstoles, y golpea la puerta a medianoche. Y sale la empleada Rosa desde el balcón y cree que es un fantasma y no baja a abrirle. Es un episodio pintoresco, pero es bonito, da cuenta de la vida de la comunidad. Hay indicios de una especial relación de Marcos con Pedro, porque en 1 Pedro se llama Marcos hijo de Pedro. ¿Qué significa que Juan Marcos sea hijo de Pedro? Discípulo, quizás que lo bautizó o algo parecido. No hijo físico, ciertamente. De algunas exageraciones posteriores que no hay que valorar mucho. Primero, que la sala alta en la cual se celebró la última cena estaba en la casa de Marcos. Que en ella habría participado el joven Juan Marcos escondido en un rincón. Que sería el joven envuelto en una sábana que seguía a Jesús. Eso que aparece en el Evangelio de Marcos, que ahí está indicado. Y que le quita la sábana y arranca desnudo. Que su padre habría muerto entre la Pascua y Pentecostés. Y que en su casa estaría reunida la comunidad cristiana el día de Pentecostés. Todo eso yo lo llamo exageraciones porque creo que no tienen fundamento ni en la tradición ni en los textos del Evangelio. Los 4 primeros puntitos de esta lámina tienen fundamento en la Biblia y lo que veníamos antes tiene fundamento en la tradición. Otros datos del Nuevo Testamento. Que en su juventud estuvo vinculado a Pablo. ¿Cómo se vinculó a Pablo? Porque era familiar de Bernabé, primo de Bernabé. Un hombre muy importante que es quien promueve a Pablo, quien saca a Pablo de Tarso y lo lleva a Antioquía y lo hace predicador de Antioquía. Antioquía, que era una comunidad novedosa donde se han recibido a cristianos provenientes del paganismo. Luego Bernabé y Pablo van a Jerusalén a defender lo que están haciendo en Antioquía hacia el año 40. Y cuando vuelven de Jerusalén, retornan a Antioquía, se van con Bernabé, se van con Marcos, con Juan Marcos, joven primo de Bernabé, que se lo llevan con ellos. Y se queda Juan Marcos en Antioquía. Y partiendo de Antioquía se va con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo, hacia el año 45. Pero a mitad de camino, por algo que no sabemos, a Marcos le bajan los monos y se vuelve a Jerusalén. Le baja la mamitis, podríamos decir, y se vuelve a Jerusalén a casa de su madre. No sabemos qué pasa, pero retorna a Antioquía. Se prepara el segundo viaje misionero hacia el año 50. Bernabé y Pablo entran en conflicto por la presencia de Juan Marcos en el equipo. Bernabé quiere llevarlo porque es su primo y Pablo no quiere que vaya. La cosa es tan seria que termina separándose Bernabé y Pablo, parte cada uno por su lado. Para que se den cuenta que en la iglesia antigua también había problemitas. En las cartas de Pablo aparece 3 veces el nombre de Marco. Lo acompaña junto con Lucas cuando está prisionero, dice Filemón. Lo saluda como primo de Bernabé en Colosenses. Y en 2 Timoteo le pide a Timoteo que lo lleve a él junto con Marcos. Relación con Pedro. Entonces, en consecuencia, la relación con Pablo parece haber sido escasa. No hay huellas de su teología, de la teología paulina en el Evangelio de Marcos. El vínculo con Pedro es más claro y muy reforzado por la tradición. Hay un empeño técnico que no podemos detenernos acá porque tenemos poco tiempo, que es trabajar lo que se llama material petrino. Hay textos que están elaborados, están pensados desde los ojos de Pedro. Estarían narrados de los ojos de un testigo ocular de las acciones de Jesús. Y ese testigo ocular sería la persona de Pedro. El caso más claro es cuando después de la transfiguración bajan del monte Tabor y se encuentran con los discípulos que están haciendo un exorcismo, tratando de echar un demonio y no han podido. Ese relato está construido, si ustedes lo miran con detalle, desde la mirada de los que van bajando del monte, que son solo Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Entonces probablemente ese es un recuerdo petrino. Es Marcos que ha escuchado de Pedro mismo el relato, dicen algunos. Yo creo que es algo verosímil.
Sin embargo, el Evangelio de Marcos no es un evangelio especialmente centrado en Pedro. El de Mateo tiene mucha más importancia a Pedro que en Marcos. Es curioso eso. Se debe tomar con cuidado la afirmación de Papías y Ireneo de que Marcos es intérprete hermenéutica de Pedro. ¿Qué significa eso exactamente? Es difícil de precisar. Y no olvidarse de, de que la afirmación de Papías tiene un matiz apologético. Quiere defender a Marcos de alguien que lo malinterpretado. Pero, y este es un dato que no lo hemos aludido, pero ustedes probablemente lo conocen, Marcos fue tan valorado por la comunidad cristiana primitiva que fue la fuente principal de los evangelios de Mateo y de Lucas. Mateo y Lucas siguen el orden, el esquema de Marcos y prácticamente recogen todo el material de Marcos. ¿Por qué este material, poco valorado según Papías, fue tan importante? Quizá porque detrás tenía un tutor importante que era Pedro. Entonces el autor es un joven desconocido. Aquí creo que tengo una lámina que lo resume. No, creo que está más adelante. Es un autor poco conocido, Juan Marcos, pero del cual sabemos cosas importantes, que son las que hemos enumerado. Cosas que sabemos igualmente de Lucas también. Los dos no son discípulos. Y la relación de Marcos con Pablo o con Pedro es lo complicado. Parece ser escasa con Pablo, más fuerte con Pedro. En cuanto a la fecha de redacción, se considera históricamente válido el dato de Ireneo, escrito después de la muerte de Pedro y de Pablo, es decir, el año 64 o 67. No conoció la ruina de Jerusalén y del templo a mano de los romanos el año 70, aunque sí parece ser testigo de conmociones nacionales y rumores de guerra que aparecen en Marcos 13. Se puede estar haciendo eco de la guerra judía que comenzó en 67 y terminó en la derrota del 70. En ese tempito, en el fondo de los años 65 a 70, hay unanimidad para situar el origen del Evangelio de Marcos. Es un lapso muy breve y se dice el Evangelio en ese periodo. Hola, ¿Sí? mamá. Sí, mi lindo. ¿Cómo está usted? Bien, tesoro mío. Qué bueno. ¿Cómo me dio? Estamos ¿Ah? enterando de mucha intimidad de acá. No te entiendo. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho, mamá? ¿Qué ha hecho, mamita? He estado Por prácticamente favor, en el apaguen el computador micrófono. Señora, apagar el micrófono, por nada, favor. nada especial. ¿Y las piernas? Ahí estoy bien, con las piernas levantadas. ¿Ya? ¿Y la bandita llegó? Sí. Usted puede apagar Señora los... Carolina, apague el... No, pues Rafita vino y se fue, pues. Ya, Y quedó la mantita aquí. ya. En cuanto al lugar y ambiente de origen. ¿Cómo lo va a hacer? Igual, la maldita me va a poner las gotas, silencio. y no va a salir y va a volver. Señora No, que Carolina, vaya a apague el clase. micrófono, por favor. No la puedo encontrar. ¿Ah? ¿A qué hora va su clase? A las 8 empieza, de 8 a 1. Carolina, apague el micrófono. Pero Carolina voy a ir Molinares. a hacerme los exámenes. Carolina Molinares, apague el Con Rafa, sí. micrófono. Ah, ya. Señora, Carolina, estamos escuchando su conversación. Después que llegue, me va a avisar como después que vaya a dejar a la... El anfitrión puede silenciarla. Carolina, Sí, pero estoy buscando dónde está. A ver. El anfitrión puede Tiene que poner silenciar. participantes. Al lado participantes Acá. te va a aparecer el nombre de la señora Ya, y ahí apretas el ahí la apagué. micrófono. Ya lo apagué. Muchas gracias. Perdón, Bien. padre. No se preocupe, pasa hasta las mejores familias, así que no hay problema. Lugar y ambiente de origen. Lo más básico es originario de un medio de cristianos proveniente del paganismo, ni racial ni culturalmente judíos. Marcos explica los usos y las costumbres judías y traduce las palabras arameas. Te recuerdas que Jesús le dice a la niña muerta, Talitá cum, es decir, hija, levántate. Porque la palabra que pronuncia Jesús, no aramea, los no judíos no la entienden. Se han propuesto diversos lugares, Roma, Antioquía, Galilea. Parece sobre todo primar el origen en Roma, tanto por el dato tradicional como por la crítica interna. Usa términos en latín, que es el lenguaje vulgar de Roma. Explica las palabras griegas por palabras latinas. La viuda pobre echa 2 moneditas y dice la palabra moneditas con una palabra griega. Y Marcos la traduce a una moneda romana.
Y como quien dice, echó 1.000 pesos, es decir, poco más de $1. Uno le dice poco más de $1 a quien está acostumbrado a conocer la cosa en dólares. Y la referencia a Alejandro y a Rufo, estos son detallitos, pero ayudan a conocer el Evangelio, hijo de Simón de Cirene, el que ayuda a cargar la cruz de Jesús. ¿Por qué se refiere a Alejandro y a Rufo? Son nombres comunes, pero en la comunidad de Roma, en la carta de Pablo a la comunidad de Roma, aparecen saludos de Alejandro y de Rufo. Probablemente eran miembros de la comunidad. Y Marcos recuerda, su padre fue el que ayudó a llevar la cruz de Jesús. Entremos a cosas más de fondo. La problemática de la comunidad de origen de Marcos. Es una comunidad que vive dolorosamente la experiencia de la cruz. Es decir, la experiencia de una persecución, de rechazo. Es una experiencia particularmente intensa si la pensamos como vivía en el corazón de la Roma imperial. Mientras Roma triunfa, el imperio es esplendoroso, tiene los edificios más lindos de su época, los cristianos son siendo perseguidos. Y el conflicto los ha puesto en una crisis de fe a la comunidad. Una crisis de fe en el señorío de Jesús. ¿Cómo es posible que los discípulos del Mesías, los discípulos del Señor glorioso, deban soportar este tipo de contradicción? Si creemos en el Señor de la historia, ¿por qué somos perseguidos? Es decir, la persecución no es solo un sufrimiento, es también una crisis de fe. Si el Evangelio de Marcos se presenta como un intento de una cristología correctiva, como se dice técnicamente. Es decir, le dice a la comunidad, vuelve a entender mejor lo que significa el señorío de Jesús. Y descubre que el Evangelio se hace presente en la debilidad. ¿Por qué los cristianos no triunfan? ¿Por qué la palabra de Jesús no se impone como norma general? Esa es la pregunta de la comunidad de Roma. Como hoy día diríamos, ¿por qué nuestro universo cultural está tan lejos del cristianismo? Cuando estamos trabajando en una constitución, se dice la constitución, como decía el presidente, tiene que respetar los derechos de todos y no ser tan estricta con los criterios de la fe cristiana. O, ¿cómo decir somos los discípulos de Jesús? Y en nuestra iglesia pasan todos los desastres que conocemos. Marcos respondería, el Evangelio se muestra en la debilidad. En la debilidad se muestra la fuerza de Jesús. A la crisis de fe de la comunidad, Marcos responde con la cristología centrada en el misterio de la cruz. La cruz es el gran misterio de la fe para Marcos. Y descubrir el valor de la cruz es descubrir lo verdaderamente importante. Segundo rasgo de la comunidad cristiana de Marcos, que es una comunidad que enfrenta el peligro de convertir la fe cristiana en un conocimiento, una gnosis, sin relación con la historia concreta de Jesús de Nazaret. Y como gente que piensa hoy día, ser cristiano es ser bueno, es cumplir los mandamientos, es practicar ciertas cosas morales, practicar ciertas cosas litúrgicas, defender ciertos valores. Cuando ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Después, porque uno es discípulo de Jesús, vive un conjunto de valores. Porque si no transformamos el cristianismo en una teoría, en un montón de dogmas y en un montón de normas éticas. Y ese cristianismo pierde toda la fuerza. El cristianismo es fuerte cuando se enraiza en la experiencia de Jesús. Y eso es un tema marcano. Frente al este riesgo, Marcos reacciona narrando la historia de Jesús de Nazaret. Se trata de recordar el pasado de un modo tal que este pasado sirve para enfrentar con lucidez y creatividad el presente. Pensando en Marcos, yo de repente pienso en locura, que poco predicamos de la historia de Jesús, que poco saben los jóvenes de hoy de la historia de Jesús, y cuánto nos detenemos en lo que Jesús pidió que hiciéramos, o que dijéramos, o que creyéramos, o que actuáramos. Cuando el verdadero movimiento de la vida nos lo tiene que producir la atracción de la persona de Jesús. Para Marcos, la fe cristiana es una forma concreta de vivir la historia presente, enraizándola en la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Vivimos el presente como discípulos de Jesús, enraizando nuestro momento actual en la historia de Jesús. Y la fe cristiana no podemos traducirla, reducirla a conocimiento. La fe cristiana tenemos que centrarla en la persona de Jesús. Y Jesús en cruz, va a decir Marcos.
Cristianismo, por lo tanto, no es una doctrina, no es una praxis moral, es una referencia de vida del creyente y del mundo actual a la persona de Jesús de Nazaret. Un Mesías muerto en una cruz. De allí brota todo el resto, nos va a decir Marcos. Por lo tanto, Marcos responde al problema con el uso de un lenguaje narrativo para hablar de Jesús. Este es uno de sus aportes más teológicos más relevantes. Resumiendo, una comunidad que vive la experiencia de la cruz, de la persecución, del rechazo. Y frente a ello, Marcos propone una cristología correctiva. Es decir, ustedes repiensen qué significa el mesianismo de Jesús. Jesús no es Mesías para triunfar, para que lo aplaudan. El verdadero triunfo de Jesús se da en la cruz. Porque el Evangelio en Jesús, y hasta el día de hoy, se hace presente en la debilidad, en la fragilidad. Y el gran secreto para enfrentar el momento actual de la historia de la Iglesia. Y segundo punto de Marcos, una comunidad que enfrenta el peligro de convertir la fe cristiana en una especie de gnosis, de conocimiento, de teoría. Y la respuesta es una teología narrativa. Tenemos necesidad de recordar la historia de Jesús de Nazaret, de seguirlo a Él, de revisarnos en su vida, en su historia concreta. Son los dos asuntos centrales de Marcos, que voy a tratar de mostrárselos al día de mañana a través de la estructura del Evangelio. Esta cristología correctiva, centrada en la cruz, y Marcos es el creador de un género propio que es el relato del Evangelio. Porque Marcos no es un catecismo. No dice Jesús enseñó 14 cosas y nos mandó 20 mandamientos. Es que cuenta historias. Y de la historia surge una manera de vivir, una manera de enfrentar la existencia, una manera de reaccionar y de actuar. Hoy día en teología se piensa mucho en el valor de una teología narrativa, de recuperarla, de contar de Jesús, de hablar de Jesús de una manera tal que Jesús sea atrayente, no una doctrina. El estilo de Marcos. ¿Hasta ahí vamos bien o van muy acelerados? Interesante. Interesante, bueno. Estamos bien, padre. No, muy bien. El lenguaje de Marcos es un lenguaje llano, popular, directo, variado. Gramaticalmente mal construido, pésimamente construido, lleno de muletillas, lleno de presentes históricos y diminutivos. Parece chileno, todo está dicho en pequeñito, en diminutivo. La niñita, la casita, ya no me acuerdo cuál, todos son diminutivos. Y las muletillas, palabras que repite a cada paso. Y habla en presente histórico. Presente histórico es contar una cosa del pasado. El año pasado fuimos a Chillán y ahí yo estoy mirando y cuando estoy mirando viene a mí tal persona. Y viene y me dice, y yo le respondo. Y seguimos en presente histórico, que gramaticalmente no es correcto. Pero es un buen narrador, es lleno de vitalidad, de vivacidad, aunque poco ordenado. Tiene el estilo de la lengua hablada. Ustedes se han fijado que cuando uno transcribe la lengua hablada, las frases quedan mal construidas, pero un buen narrador es atrayente, fascinante en su narración. Ese buen narrador campesino de repente deslumbra a uno por el modo de narrar, pero narrando con errores gramaticales. Si ustedes van a los técnicos, le van a decir que Marcos escribe pésimo. Es el peor texto del Nuevo Testamento desde un punto de vista literario. Y otros van a decir que es el más interesante, el más fascinante como narrador, porque es vivaz. Un rasgo de la vivacidad de Marcos son los llamados rasgos propios, lleno de detalles exteriores. Se cuentan más de 50 detallitos exteriores, detallitos anecdóticos que Mateo y Lucas suprimen porque son distractivos. Veníamos y había 4 personas mirando en la esquina. ¿Qué importa que había 4? Veníamos y había gente mirando en la esquina, van a decir. 4 o 5 a lo mismo. Pero hay también rasgos que ponen en evidencia los sentimientos de los personajes y de Jesús. Y estos sí que son interesantes. Y también los suprimen los otros evangelistas. El caso más típico es el del joven rico. El joven rico, texto que todos conocemos, dice a Jesús, ¿qué más me falta para ser perfecto? Y Jesús, mirándolo con cariño, dice Marcos, le dijo, anda y vende todo lo que tienes. Ese mirándolo con cariño, por ejemplo, es un típico rasgo propio de Marcos, que establece un vínculo súper atrayente entre Jesús y el joven rico. Le dice esto por afecto, por cariño.
Uno podría dar una lista de una treintena de rasgos que ponen en evidencia sentimientos de personaje que están suprimidos en Mateo y en Lucas. Se caracteriza por el uso poco cuidado del vocabulario, usa las palabras vulgares, cuando uno dice un tiesto y el Evangelio escrito dice una jofaina. Pero cuando uno dice una jofaina, nunca habla de una jofaina, habla de un tiesto, una palangana. Por la libertad del empleo de la sintaxis, por la viveza y realismo de los relatos, que a pesar de las incorrecciones gramaticales, captan la atención del lector. Un par de aspectos más para que nos dejemos un minutito después de diálogo y de conversación. ¿Marcos partió de cero? No. Marcos partió teniendo materiales previamente ordenados. Marcos partió recogiendo la tradición. Y esta diapositiva tan larga y llena de cosas, hay un elenco de las colecciones que se pueden reconocer como previas a Marcos. Sí, textos que Marcos encontró como ordenados, como ya elaborados, y que cuando uno los trabaja, es re interesante trabajarlos de manera propia. Lo vamos a leer ya que tenemos un minutito. El primer relato de un primer día en Jerusalén, en Cafarnaúm, de Jesús en Cafarnaúm. Capítulo 1. Un primer día donde se cumplen todos los pasos de la actividad ministerial de Jesús. Es un evangelio completo, hasta prácticamente termina con la resurrección. Luego, 2:1 a 3:6, una serie de controversias con los fariseos, que culmina en el 3:6 con la decisión de dar muerte a Jesús. Es una respuesta a la pregunta antiquísima de por qué murió Jesús. Capítulo 4, el discurso de parábola. Después una serie de milagros en torno al lago de Genesaret. Todos los milagros en torno al lago y contados con grandes narraciones, milagros largamente contados, llenos de detalles y anécdotas. 4 milagros que probablemente son anteriores a Marcos. Luego otras colecciones de milagros ordenados en torno a la primera multiplicación de panes y a la segunda multiplicación de panes. Un catecismo comunitario en el capítulo 9. Un catecismo comunitario con los problemas clásicos de la comunidad en el capítulo 10. Catecismo muy elaborado. ¿Qué problemas básicos tiene una comunidad? Los matrimonios, cómo vive la pareja, cómo se educa a los niños y cómo se usan los bienes. Cómo se usan los bienes en la comunidad y en la familia. 3 temas cruciales que están ahí en una pequeña catequesis premarcana. Luego capítulo 11 y 12, las controversias en Jerusalén, el discurso escatológico y el relato de la pasión, que es más o menos cronológico. Si ustedes pudieran con calma ir leyendo después esas unidades, se dan cuenta que cada uno de ellos tiene una existencia autónoma, que Marcos incluyó en un cuadro muy hermoso, pero como quien incluye pedacitos en un mosaico. Una piedra incrustada en un mosaico es una piedra que tenía existencia previa. El creador del mosaico le incrustó y le dio un buen uso en el mosaico, un uso perfecto en el mosaico. Pero la piedra también tiene su identidad propia, su identidad original. Esas son estas colecciones. Y el tema del final de Marcos. Y con esto cerramos hoy día. El final de Marcos es capítulo 16, versículo del 9 al 20, que tiene muchos problemas. Primero, si el Evangelio de Marcos terminara en 16:9, termina de un modo abrupto. Si las mujeres, después de encontrarse la tumba vacía, no le dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. Si no le dijeron nada a nadie, ¿cómo tenemos el Evangelio? Y termina además en el griego en un pues, en un gar. Tenían miedo, pues. Una obra no termina nunca en un pues. Y dicen, esto le falta algo. Y está redondeado con los versículos 9 al 20. Pero nos complicamos porque los manuscritos de los evangelios hiciste un final largo, que es el que está en las Biblias que ustedes conocen normalmente, y un final más cortito, que en algunas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, aparecen notas, que son como 3 versículos. El final largo conoce los 4 evangelios, incluyó el de Juan, y tiene una historia autónoma, propia. En los manuscritos antiguos, el final largo, es decir, Marcos 16, del 9 al 20, está puesto al final de los 4 evangelios, como una síntesis de todas las apariciones de Jesús. Ustedes la leen bien, desconoce este final largo, lo que Marcos ya ha dicho de la resurrección y parte de cero, y concentra todos los episodios importantes de los 4 evangelios. Entonces la pregunta es, ¿acaso Marcos concluye en 16:8?
o le agregaron esto después, o se perdió el final de Marcos. Algunos dicen, ingenuamente se le perdió la última hoja del Evangelio de Marcos. Yo creo que es una tontería. Otros dicen, se suprimió el final de Marcos porque era peligroso. Eso supone como tener un contenido. Yo creo que a Marcos le interesa decirnos que la experiencia del resucitado es la experiencia que todos tenemos que hacer. Es la experiencia cristiana. El Evangelio termina con el encuentro con la tumba vacía. Jesús no murió, no está muerto. Jesús no está en la tumba. Jesús salió de la tumba, pero yo tengo que encontrarlo. ¿Dónde lo encuentro? La experiencia mía de la resurrección. Y Marcos nos abre ahí un camino sumamente interesante. Tú tienes que enfrentar la cruz, tienes que serte discípulo de Jesús y encontrar a Jesús vivo hoy en medio de tu comunidad, de tu mundo, de tu experiencia. Porque la tumba está vacía, Jesús no está en una tumba, pero tú tienes que encontrarlo hoy día. Hasta ahí lo que quería plantearles hoy. Para mañana dejamos de reconocer la estructura de Marcos. Vamos para atrás. Yo les he planteado, sintetizando, les he planteado estos datos. El autor, quien es Marcos, que tiene una relación especial con Pedro y un poquito lateral con Marcos. La fecha de redacción, el lugar y ambiente, la comunidad de Roma, con estas problemáticas de la cruz y de la gnosis del conocimiento. El estilo de Marcos, las colecciones premarcanas y el final de Marcos. Bien, hasta ahí llega mi carrera. Lo debo tener mareado a los pobres. Debo un paso lo que permita el tiempo de pasar, sea preguntar alguna clarificación o de aportar algún elemento nuevo que ustedes vean y que les parezca importante. El tema estructural lo dejamos para mañana. Sobre eso no me pronuncio en nada hoy día. Lo dejamos para mañana. A mi padre vicario se le saluda especialmente. Está silenciado el padre vicario. Quedaron agobiados, si quedaron todos callados. No. Si alguien quiere hablar, que levante la mano y activa su micrófono nomás. Gabriel. Sí, mira, a mí me parece bien interesante lo que nos has transmitido y también quería, no sé, a mí me da la impresión de que Marcos quería resaltar a Jesucristo como un servidor, más que los otros evangelistas. A ver, sí y no. Mateo es quien más lo resalta como servidor. Mateo usa mucho la experiencia de servidor referida a Jesús. Marcos se centra en la cruz. Se centra en que Jesús sufrió por nosotros. No usa mucho la categoría de servidor, aunque está detrás de los textos también, tienes razón, pero no se centra en eso. Es más bien el misterio de por qué todo termina en la cruz. Que es un misterio muy grande. Si decimos que Jesús habló del amor de Dios, que predicó, que sanó, que hizo obrar el bien, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué murió? Esa es la pregunta de Marcos. ¿Y por qué los discípulos de Cristo seguimos muriendo? En el sentido que de repente nos equivocamos radicalmente, tenemos errores incluso como iglesia. ¿Y por qué a los discípulos de Cristo y al Evangelio tantas veces le va mal? ¿Por qué el Evangelio es frágil? ¿Por qué el Evangelio no se logra imponer y llevamos 2000 años y parece que cada vez se impusiera menos incluso? Ese es el drama de Marcos. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el dolor, digamos? Que es un tema crucial. Ahí Jesús aparece como servidor, ciertamente, pero en ese horizonte. Gracias. Espero que lo que veamos mañana en la estructura le ayude a entender un poco más esta dinámica. Padre Eduardo, yo solo quiero darle las gracias, precioso. La verdad que sin palabras, realmente maravilloso todo lo que usted ha hablado y con el amor que lo transmite. Muchas gracias. Gracias a ti, pues.
Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado enredado? ¿Le interesa el texto, no? Sí. ¿Se lo puedo enviar a Arturo? Sí, mándemelo nomás, padre. Yo se lo envío después. Se lo mando en un ratito más. Muy bien, Se padre. lo puedo mandar en PDF, que es más fácil de usar. ¿A Isabel o Robert parece decir algo? Sí. Me queda una gran duda sobre el tema de cómo el espíritu va soplando en esta trayectoria del paso de la información de generación en generación. Porque hemos visto todo un tema de desarrollo histórico de esa transmisión. Así es. ¿Cómo eso va acompañado y fortalecido por el espíritu? Esa es la pregunta del millón, que San Lucas la va a enfrentar más derechamente. Y en el fondo el Evangelio hay que hacerlo actual en cada época. El Evangelio no es repetir un contenido fijo, sino que es recoger de la tradición aquello que me permite entender el sentido de la cruz, por ejemplo, como hace Marco. Aquello que me permite entender a Jesús como maestro, pero como maestro humilde, maestro que es servidor. Y una iglesia que tiene que ser servidora, que es el tema de Mateo. Y Lucas, que es esta iglesia misionera, movida por el Espíritu, cómo se lanza a la aventura de enfrentar mundos nuevos. Y el mundo nuevo la va guiando el Espíritu, que la deja entrar en algunos caminos y le retiene en otros caminos. Si se acuerdan, de hecho, los apóstoles dicen que el Espíritu de repente no los dejó entrar a un lugar, o los condujo a otras partes. Como la iglesia está movida por el Espíritu. Porque si quisiéramos pretender una filmación de la actividad de Jesús, esa filmación no existe. Si quisiéramos una grabación periodística, lo que Jesús dijo no hay. Hay una comunidad que creyó, que modeló su vida sobre Jesús y que luego transmite un mensaje apropiado a la comunidad a la cual está dirigida el Evangelio. Es como si alguno de ustedes dos tiene que hablarle a un hijo o a un pariente, le va a decir, según la edad que tenga y el sentimiento que tenga, le va a hablar de un modo o de otro modo. No es que le van a hablar de un Jesús distinto, pero le van a poner un acento u otro acento. Si un chiquillo muy piadoso le van a hablar de una manera, si un chiquillo incrédulo le van a hablar de otra. Eduardo, una anécdota. Sí. Yo fui compañero tuyo en primer año de arquitectura. Ya me parecía por nombre, pero de cara no te reconozco, claro. Ni tú a mí tampoco, pero... Gracias. Gracias, muy Ha interesante. pasado un tiempito, gracias a ti. Bien, estamos más o menos en la hora, me decían que no había que pasarse mucho de la hora, pero si alguien quiere preguntar, aguantemos un minutito más todavía. No hay problema, padre. Están enmudecidos, parece. Sí. Bien, pues mañana nos dedicamos a la estructura del Evangelio. Si tuvieran tiempo, échenle una miradita al texto del Evangelio. Incluso si alguien tiene mucho tiempo, como estamos en pandemia todavía, el Evangelio de Marcos se puede leer en un par de horas, de punta a punta. Sí. Y fíjense en los elementos estructurales del Evangelio, para que podamos tener más presencia del texto en la sesión próxima. Eso, gracias por la atención y les envío el texto. Gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muy bueno. Gracias, gracias. Y Loreto Cruz por ahí también. Sí, padre, qué gusto verlo. Igualmente, a siglos que no te veía. Yo creo que unos 30 años. Y doña Tere, que es mi parroquiana. Hola. Muy bien, pues. Muy bien. Muchas pues. gracias, padre. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana si Dios quiere. Sí, El Señor los bendiga.